Protagonistas. Contacto telefónico. El gusto de poder conversar con Ricardo de la Peña, presidente ejecutivo de Investigaciones Sociales Aplicadas. Se cortó la llamada. Qué lástima. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar, porque esta conversación con Ricardo de la Peña tiene que ver con esta encuesta de la que hemos estado platicando, pero fíjate que consultando a Oráculos, donde ellos reúnen a todas las encuestadoras para ofrecernos un panorama global de cómo van los números, por ejemplo, este marzo de 2022, GAISA trae la aprobación del presidente en 45 y la desaprobación en 51. Bueno, ahora sí ya parece que tenemos esta posibilidad de platicar con Ricardo de la Peña, presidente ejecutivo de Investigaciones Sociales Aplicadas. Él es pues un investigador en ciencias sociales, investigador de la opinión pública. Él tiene estudios de maestría, de licenciatura, diplomados en análisis político, en economía aplicada, en economía política, consejero honorario de la maestría en opinión pública y marketing político de la UAP. En fin, un experto, y nosotros nos congratulamos de tenerlo aquí en los micrófonos de Contextos. Manuel Cerrato, Arturo González, Marcela Paman, les saludamos. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por dejarme platicar con su público. Muchísimas gracias. Bueno, en principio me gustaría mucho, porque estamos acostumbrados a escuchar sobre los resultados de la encuesta GAISA, esta asociación que tienen y específicamente, porque es importante medir la opinión pública para luego irnos a los resultados de la última encuesta que ustedes han presentado en relación al posicionamiento del presidente. A ver, es importantísimo que el ciudadano conozca lo que piensan los demás ciudadanos y conforme su propio punto de vista, tomando en consideración este aspecto, como que piensan los demás. No es que todos tengan que seguir la opinión mayoritaria de la ciudadanía, sino es cuestión de que sepan qué es lo que los demás piensan y con ello puedan matizar o definir su punto de vista. Es una para tomar decisiones por los ciudadanos, por los gobernantes, por los partidos, por los actores de la sociedad civil, en fin, por todo. Es importante disponer de ese tipo de información. Uh-huh. Sí, las diferencias que luego pueden establecerse en relación a cómo se miden las opiniones o las metodologías de cada casa encuestadora o de cada organismo que evalúa esto, luego entra en controversia, ¿no? O sea, y la verdad de las cosas es que no debería de ser así, porque finalmente, insisto, lo que hace la diferencia es la metodología de las encuestas muchas de las veces, o las intenciones tal vez. A ver, es deseo de muchos consumidores de encuestas, patrocinadores de encuestas, y de muchos lectores que se exponen a las mismas, intentar ver las encuestas como si fueran un commodity, como si fueran algo que tiene que estar uniformado y que tiene que dar el mismo resultado en cualquier... Cuando una medición por encuesta está sujeta a múltiples elementos que hacen que el resultado corresponda a una medición particular, con una metodología particular y que pueda diferir, sin por ello estar necesariamente mal una u otra, pueda diferir una medición otra medición, porque los instrumentos de entrevista no son los mismos, porque el personal no está capacitado de igual manera, porque la selección de la muestra no es la misma ni cumple exactamente los mismos criterios. Muchas veces algunas empresas utilizan ciertos mecanismos de estratificación que pueden aproximarla más o alejarla más de la realidad o de los resultados reales. Una forma de constatar en las encuestas qué tan exacto puede ser su resultado es el cotejo de las mediciones de preferencia electoral próximas a momentos de elecciones con los resultados electorales en sí mismos. No es porque una tenga que ser espejo de la otra, pero de alguna manera es un momento en el que puede uno ver qué tan afinados están los instrumentos que utiliza una empresa u otra. Pero aparte de eso, bueno, a lo largo del tiempo tenemos estas divergencias y variaciones temporales además muy significativas. Es decir, si alguien levantó datos en el mes de febrero, no necesariamente corresponden con lo que se levantó en enero y no necesariamente corresponden con lo que se está levantando en marzo o comenzará a levantarse en abril. Habrá variaciones, habrá cambios y estos pueden deberse a variaciones en el tiempo o aspectos metodológicos. Uh-huh.
Se dice mucho que las encuestas son una radiografía del momento y que no necesariamente corresponden a realidades, sino a percepciones. ¿Es así? A ver, lo que uno recupera en las encuestas normalmente a la percepción que tiene la ciudadanía de determinados fenómenos o la manifestación de sus preferencias objetivas. Esto es, aunque haya un rigor y haya una objetividad en los métodos y procedimientos con los que se trabaja, uno no deja de estar retomando aspectos subjetivos que además son muy útiles por parte de la población y susceptibles a cambios no solamente por variaciones en el tiempo o variaciones por características de la población que se ha entrevistado, sino que incluso la redacción de una pregunta puede afectar de manera significativa el resultado que se obtiene de ella. Que hay muchos experimentos y ejercicios de comparación que se han podido hacer a lo largo de décadas que tiene este instrumental para saber que, por ejemplo, de que yo pregunte si la población está de acuerdo con algo, no va a dar un resultado que si le pregunto si está de acuerdo o en desacuerdo con algo. El solo hecho de añadir la opción de que está en desacuerdo modifica el patrón de respuesta de los entrevistados. Y como esto, 20,000 cosas que van cambiando y haciendo que sea muy subjetivo lo que se recupera, aunque sea muy objetivo el trabajo y haya mucha neutralidad por parte del investigador. Uh-huh. ¿Cómo está el presidente Andrés Manuel López Obrador a medio camino? A medio camino diría que está a mitad de aprobación y desaprobación. Sí, aunque ahorita medimos un 45% de aprobación contra un 51% de desaprobación, esto no significa que claramente esté más desaprobado que aprobado. Estamos hablando de que está en torno a este 50% que hemos medido a lo largo de los últimos trimestres y que nos habla de un gobernante que tiene una aprobación muy similar a anteriores gobernantes. Realmente a nosotros en nuestra serie, porque nuestra serie data de hace 4 años, cuando hemos medido en el comienzo del 4 año de gobierno, tanto a Vicente Fox como a Felipe Calderón, como a Enrique Peña Nieto, como a Andrés Manuel López Obrador, les encontramos una reducción de su nivel de aprobación y niveles por debajo del 50% en todos y cada uno de los casos. Digamos que hay cierto patrón que se ha dado a lo largo del tiempo que nos muestra que hay un ciclo que en el caso de Peña Nieto significó el arribo de una caída muy significativa hacia el final de su gobierno, y en el caso de otros gobernantes significó un momento bajo que luego repuntó y lo reubicó en torno a 50, 60 puntos, que es donde se mantiene. Prever hacia dónde va López Obrador es absolutamente imposible. Nos enfrenta ahorita no solo a las condiciones críticas y los problemas y cuestionamientos que puede tener su propia gestión, en un momento internacional muy complicado que podrá afectar eventualmente los niveles de aprobación, porque lo que viene es un problema de capacidad de consumo por parte de la ciudadanía de lo que es más importante, los alimentos. Esto a nivel mundial, porque también está en México, y bueno, desde luego que eso puede afectar significativamente la aprobación, aunque ya de alguna manera el gobernante está buscando preverlo mediante ciertos planes de atención específica al problema alimentario y de contención de los factores que podrían incidir en una inflación desbocada, lo cual no se ha dado, pero que ahí está el riesgo porque la inflación es muy alta y a nivel mundial y a nivel de México en particular. Uh-huh. Ricardo, muy buenos días. Saluda a Manuel Serrato, con el gusto de conversar con usted. Justamente al hablar de la fragmentación, de la división del país, hay un par de datos que me parecen también muy relevantes. Por ejemplo, 69% de los encuestados indican que la sociedad mexicana está hoy más dividida, ¿no? 69%. Y eso lo vemos en el abordaje prácticamente de cada uno de los temas nacionales. Se abordan desde la polarización y a veces con una virulencia
tremenda, ¿no? Que muchas veces no contribuye a un debate público sano. Ahora también 56% de los encuestados señalan que el país va por el rumbo equivocado contra un 36% que dice que el país va en la dirección correcta. ¿Qué nos pudiera decir con respecto al ánimo de la sociedad frente a los temas de coyuntura, frente a la figura del propio presidente y los integrantes de su gabinete, que también este dato de que solo el 33% de los encuestados aprueba la labor del gabinete contra un 61% que lo desaprueba? Digo, motivos seguramente no faltarán, pero lo que nos arroja esta encuesta en torno al ánimo de la sociedad, ¿qué es lo que usted destacaría? A ver, la sociedad está percibiendo que hay una división en nuestra sociedad y esta división ya no está necesariamente en el eje de las condiciones económicas de los habitantes y de la riqueza o pobreza que puedan tener unos y otros, sino que de alguna manera está atribuyendo, Sí. está atribuyendo a la propia figura del Ejecutivo Federal. Okay. Pues Andrés Manuel López Obrador se vuelve un eje de división y unos están a favor y otros en contra de él. Ahora, esto ha sido atizado por el propio gobernante y es parte de un problema que se está dando a nivel mundial, de aparición, de emergencia, de formas de gobernar que tienden a incidir en el ánimo poblacional, que generan una polarización, o estás conmigo o estás contra mí. Sí. Y esto lo hemos visto en países europeos, en países asiáticos, en países africanos, en países, en el propio Estados Unidos, en muchos países latinoamericanos, como una estrategia de gobierno en la cual concentro mi fuerza en el segmento que me respalda y con ello consigo permanecer en el poder como proyecto o como persona, según el país que se trate, y no reparo en el costo que esta polarización pueda tener en la sociedad. Ahora, tampoco hay que extremar mucho, porque, sí, México está polarizado, México está dividido. Hay un nivel crítico muy serio que además agudiza en esta coyuntura y factiblemente puede afectarse por lo que no es por venir por condiciones críticas en el panorama económico, pero de ninguna manera esto se parece a las condiciones de polarización que se presentan en los casos de una guerra civil o de un conflicto social abierto en una sociedad. Estamos hablando todavía de niveles en los cuales podrá ser muy caliente el debate, muy crítico, crítica la actitud de unos contra otros, pero todavía estamos hablando de un ánimo pacífico en el que finalmente se eliminan las diferencias en el terreno electoral y se garantiza el ejercicio de gobierno y el reconocimiento de las instituciones por parte de todos los actores en el límite. Y esto, por ejemplo, acabamos de ver recientemente, habrá protestado y dicho lo que haya dicho y tal, pero el presidente tuvo que poner en sus espacios la aclaración de los rebases que pudo tener a la norma electoral en días pasados, dado que está el ejercicio de oposición de mandato. Entonces habrá dicho que esto es para no perjudicar a Jesús y lo que queramos. Sí, pero lo hizo. Sin el límite hay una institucionalidad que se cumple. No estamos en la ruptura de institucionalidad y tomando las armas unos contra otros. Esto es importante. Todavía estamos dentro de un margen institucional con pataletas y críticas sacadas de lengua de unos con otros, pero no pasa de ahí. Sí, tampoco exageremos. Es decir, sí es muy crítico, sí es muy polarizado, pero todavía estamos en un margen de lo que es propio de una democracia. Podemos sacarnos la lengua todos con todos, pero mientras nos queremos de balazos todo está bien. Sí, ahora también hay quienes señalan la crecida de la violencia, por ejemplo, la vulnerabilidad y el riesgo al que se enfrentan tanto defensores de derechos humanos como ambientalistas, los propios periodistas, que este 2022 pues ha iniciado bastante cruento en cuanto a los ataques y homicidios contra comunicadores, y que este fuego se atiza también justamente desde esa polarización. ¿Usted estaría de acuerdo? A ver, yo ahorita comentaba lo que es la vida cotidiana, el espacio cotidiano por la mayor parte de la ciudadanía,
en la disputa política y de los espacios de discusión pública. Sí. Otra es la situación cuando hablamos del crimen organizado o de las formas de expresión de violencia institucionalizada por parte de instituciones que no son propiamente reconocidas por las instancias públicas ni podrían serlo en forma alguna porque están fuera del margen de la ley. Desde luego esto nos habla de la violencia que se ejerce en contra de comunidades mediante de presencia de grupos armados, de cobro de derechos de piso y tal. La violencia que se ejerce cotidianamente en el seno de la sociedad misma y en las familias contra grupos que puedan ser menos protegidos, comencemos a hablar de las mujeres, o también hablemos de los niños y también hablemos de muchos otros grupos socialmente extensos o grupos muy definidos, como puede ser defensores de derechos humanos que están sometidos a fuego cotidiano, o periodistas que también ven que se les puede privar de la vida por el ejercicio de su labor. Desde luego aquí estamos hablando de dejar de sacarse la lengua y tirarse de balazos. Pero además, donde se tira de balazos, donde unos están armados, otros están indefensos. Es decir, el arma que utilice el periodista o las armas que utilice el defensor de derechos humanos no son armas que puedan matar al otro. Claro. Y el otro de balazos que de veras los puede matar. Este desequilibrio debiera ser contenido por secciones del Estado. Están presentando un déficit muy fuerte en el cumplimiento de esta labor y que dejan en riesgo y indefensión a grupos específicos y a amplias capas de la población que debieran ser protegidas por las instituciones públicas. Repito, pueden ser específicas como periodistas y defensores de derechos humanos, o más amplios como pueden ser grupos indígenas o pueden ser las mujeres, que vimos que hace menos de un mes estuvieron en las calles protestando y demandando que se acabe con la violencia de género que persiste en nuestra sociedad. Ajá. Ricardo, permítame preguntarle lo siguiente. Lo que evaluamos es más lo que los políticos mismos construyen a través de la narrativa que imponen en sus presentaciones, o estamos evaluando las realidades del país. Cuando preguntan, por ejemplo, ¿es mejor su situación económica? ¿Lo personalizamos en lugar de englobarlo en su totalidad? A ver, los políticos y los grupos que tienen incidencia en la conformación de la opinión pública, que no solo son los políticos activos y profesionales, sino desde luego son los actores de la sociedad civil que tienen voz, son los propios medios de comunicación que pueden eventualmente estar orientados en un sentido de interpretación de la realidad, no todo en calidad informativa, hay muchos espacios de comentarios o de opinión que pueden incidir en la formación de la opinión pública, pueden incidir en la formación de la opinión pública, pero no conforman estos tratos de la opinión pública fundamental. La realidad está allí. Y es muy difícil pensar que la población debe adoptar un punto de vista simplemente porque los políticos le digan, los miembros del partido tal, o de una organización tal, o de un medio de comunicación tal. No. Esto puede incidir, puede influir, pero al final de cuentas hay un sustrato objetivo por el cual va obteniéndose la opinión pública, y bueno, cuando las cosas se ponen muy críticas, ya sea por lo económico, ya sea por la seguridad, ya sea por la corrupción, por el ambiente político entre los actores que pueden estar disputando el poder en términos reales, la población lo refleja y podrá matizarse o diferenciarse entre segmentos en función a lo que hagan unos u otros grupos o actores que puedan incidir, pero estará respondiendo ahí detrás a una realidad que rebasa por mucho la voluntad expresa de un actor político particular o un actor social particular. Uh-huh.
Muy bien. Ricardo, pues lo único que nosotros podemos recomendarle a nuestros radioescuchas es que ingresen, que vean, que se interesen por todos estos estudios de opinión y que le vayamos tomando la temperatura rumbo a un proceso electoral que en 2023 será pues muy interesante, porque finalmente es el laboratorio para 2024. Ya veremos qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Laguna. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Ricardo. Ricardo de la Peña, presidente ejecutivo de ISA, Investigaciones Sociales Aplicadas. Usted lo escuchó. Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada.